Antecedentes. Georgia, tras la disolución de la Unión Soviética, enfrentó movimientos separatistas en Osetia del Sur y Abjasia. Durante los años 90 hubo guerras que dejaron ambas regiones fuera del control efectivo del gobierno georgiano, con presencia de fuerzas rusas de paz y una población mayoritariamente favorable a separarse de Georgia. Las tensiones aumentaron durante el gobierno de Mikhail Saakashvili, quien buscó recuperar esas regiones y acercar al país a la OTAN y a Occidente. Rusia se oponía firmemente a esa expansión. ¿Qué ocurrió en agosto de 2008? La noche del 7 al 8 de agosto, las fuerzas georgianas lanzaron una ofensiva contra Tskhinvali, utilizando artillería pesada y cohetes para recuperar el control de la región. Durante el ataque nocturno, se realizaron devastadores bombardeos en zonas pobladas, provocando la muerte de cientos de civiles. Durante los ataques con artillería, helicópteros, esto se debió a los objetivos del gobierno georgiano de la época, el cual originalmente tenía un discurso pacífico y reconciliador, aunque al final tomaron la situación de otra manera, realizando uno de los ataques más violentos ocurridos en la región. La agresión provocó la intervención militar rusa en la región, una ofensiva masiva y relámpago comparable a la realizada en la Segunda Guerra de Chechenia. Rusia respondió enviando tropas a través del túnel de Rocky, alegando que actuaba para proteger a sus fuerzas de paz y a los habitantes de Osetia del Sur, muchos de los cuales poseían ciudadanía rusa. La guerra duró aproximadamente 5 días y terminó con una clara victoria militar rusa. Ataques contra civiles y crímenes atribuidos al gobierno de Georgia. Una investigación de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre el Conflicto en Georgia concluyó que el bombardeo inicial de Tskhinvali por parte de Georgia causó numerosas víctimas civiles y destruyó infraestructura. Se empleó artillería pesada contra zonas urbanas donde permanecían civiles. Existen pruebas de ataques indiscriminados que podrían constituir violaciones del derecho internacional humanitario. Estas acciones fueron investigadas como posibles crímenes de guerra. No obstante, la comisión también concluyó que no existían pruebas suficientes para afirmar que Georgia hubiera cometido un genocidio contra osetios. Respecto a Abjasia, durante la guerra de 2008 hubo enfrentamientos, aunque la mayor parte de las denuncias de ataques masivos contra civiles en esa región corresponden a la guerra de 1992-1993 y no al conflicto de agosto de 2008. El inicio de la guerra. La noche del 7 al 8 de agosto de 2008, el ejército georgiano inició una ofensiva a gran escala sobre Tskhinvali utilizando tanques T-72, artillería pesada, lanzacohetes múltiples Grad, fuerzas especiales, aviación. El objetivo era recuperar el control de Osetia del Sur antes de que Rusia pudiera intervenir. El intenso bombardeo alcanzó posiciones militares, edificios públicos y zonas urbanas. También fueron atacadas posiciones de los soldados rusos desplegados como fuerzas de paz, causando bajas desde las primeras horas del conflicto. La reacción del gobierno ruso. El entonces presidente Dmitry Medvedev declaró que Rusia tenía la obligación de proteger a sus fuerzas de paz y a los ciudadanos rusos residentes en Osetia del Sur. El primer ministro Vladimir Putin, que se encontraba en China durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, regresó rápidamente a Rusia y respaldó una respuesta militar masiva. El Kremlin ordenó la entrada inmediata del 58º Ejército a través del túnel de Rocky, acompañado por la Fuerza Aérea, unidades aerotransportadas y la flota del Mar Negro. Los principales comandantes rusos entre los oficiales que dirigieron la operación destacaron: Anatoly Kryulev, comandante del 58º Ejército y principal jefe de las operaciones terrestres en Osetia del Sur. Resultó herido durante un ataque georgiano cerca de Tskhin Vladimir Boldirev, comandante en jefe de las fuerzas terrestres rusas y coordinador del despliegue estratégico. Vyacheslav Borisov, quien dirigió parte de las operaciones durante la ocupación de Gori. Marat Kulakmetov, comandante de las fuerzas de paz rusas desplegadas en Osetia del Sur antes del conflicto. Los comandantes georgianos. Entre los principales responsables militares estuvieron Zaza Gogaba, jefe del Estado Mayor; David Keferashvili, Mamuk Akulashvili, uno de los responsables del inicio de la ofensiva sobre Tskhinvali. Principales batallas. Batalla de Tskhinvali fue el combate más importante de toda la guerra. Las fuerzas georgianas entraron inicialmente en la ciudad y ocuparon gran parte del área urbana.
Las tropas rusas y las milicias osetías resistieron mientras llegaban refuerzos a través del túnel de Rocky. Durante 3 días hubo intensos combates calle por calle. Los carros de combate rusos y la artillería comenzaron a empujar lentamente a los georgianos hacia el sur. Finalmente Georgia ordenó la retirada completa y Rusia recuperó totalmente la ciudad. Combate del túnel de Rocky. Georgia intentó impedir la llegada de refuerzos rusos. Sin embargo, las tropas rusas cruzaron el túnel rápidamente y establecieron un flujo constante de blindados y soldados. Este fue uno de los factores decisivos de la guerra. Emboscada contra el general Kruliov. Uno de los episodios más conocidos ocurrió cuando fuerzas especiales georgianas emboscaron una columna rusa. El convoy sufrió importantes pérdidas. El general Anatoly Kruliov fue herido y varios de sus escoltas murieron antes de que llegaran refuerzos rusos. Batalla de Gori. Tras recuperar Tskhinvali, el ejército ruso avanzó hacia la ciudad georgiana de Gori. La resistencia georgiana fue limitada. Las tropas georgianas abandonaron la ciudad y Rusia ocupó el área durante varios días, destruyendo instalaciones militares antes de retirarse. Frente de Abjasia. Mientras los combates continuaban en Osetia del Sur, fuerzas abjasias con apoyo ruso lanzaron una ofensiva en el valle de Kodori. Georgia retiró sus tropas y perdió el último territorio que aún controlaba dentro de Abjasia. Guerra aérea. La fuerza aérea rusa atacó bases militares, aeródromos, centros logísticos, infraestructura militar, puentes. Georgia logró derribar varios aviones rusos utilizando sistemas antiaéreos modernos. Entre las pérdidas rusas estuvo un bombardero estratégico Tu-22 M3 y varios Su-25 y Su-24. Guerra naval. La flota rusa del Mar Negro bloqueó la costa georgiana. La pequeña marina georgiana fue prácticamente destruida. Rusia obtuvo el control marítimo en pocos días. Bajas. Las cifras varían según las fuentes, pero los datos oficiales e investigaciones internacionales sitúan las pérdidas aproximadamente en Georgia 170, 319 militares muertos, según distintas fuentes oficiales. 14 policías muertos. Entre 188 y 228 civiles fallecidos. Más de 1500 heridos. Rusia entre 67 y 72 militares muertos, entre 283 y 323 heridos, pérdida de varios carros de combate, vehículos blindados y al menos 4 a 6 aeronaves, según la fuente consultada. Osetia del Sur. Las estimaciones oscilan entre unos 160 y más de 300 fallecidos, civiles y combatientes, dependiendo de la fuente. Las cifras iniciales mucho más altas difundidas durante la guerra fueron posteriormente revisadas a la baja. Reacción del gobierno georgiano. El presidente Saakashvili sostuvo que Georgia estaba respondiendo a provocaciones y a movimientos militares rusos previos. Durante la rápida contraofensiva rusa, el gobierno ordenó la retirada general de sus fuerzas y solicitó apoyo diplomático urgente de Estados Unidos y la Unión Europea. Reacción rusa tras la victoria. Tras expulsar a las fuerzas georgianas de Osetia del Sur y consolidar el control de Abjasia, Rusia anunció el cese de las operaciones principales y posteriormente reconoció la independencia de ambas regiones, una decisión que la mayoría de los Estados miembros de la ONU no reconocen. La guerra también llevó a una profunda reforma de las fuerzas armadas rusas, ya que el propio mando militar identificó deficiencias en comunicaciones, coordinación y